Como todos saben, según la tradición, hoy se conmemora o hoy se festeja la resurrección de Cristo. Yo no soy muy dado a seguir mucho esta tradición, pero no quiero pasar por desapercibido la resurrección de Cristo, que es sumamente importante. Según el calendario hebreo, Jesús murió en los días de la Pascua, el día de la Pascua, y el día de la Pascua se conmemoraba en el mes de Nisan, que era entre el 19 de marzo al 21 de abril. En ese lapso de tiempo se conmemoraba la Pascua. Entonces va ligado con la Pascua. Tenía que ser Jesucristo la oveja o la ofrenda pascual que conmemora la sangre y conmemoraba el hecho de que todo aquello que fuese rociado con la sangre del cordero tenía o pasaba el ángel de la muerte y no tenía potestad sobre ese hogar. Ahora no son los dinteles de la casa. Dice su palabra que fuimos rociados con la sangre de Cristo, que somos de Él y que la muerte no hace señoría de nosotros porque hemos pasado de muerte a vida. Entonces, a mí me gusta este tema porque no puede pasar por desapercibido. No necesariamente o no es muy seguro que sea el día de hoy. Pudo haber sido el domingo pasado, antepasado, no sabemos. Lo importante es que resucitó. Según la tradición católica, pues sí, en estos días, pero según la Biblia no hay una fecha, ¿cómo se podría decir? Una fecha definida. Pero lo que sí sabemos es que resucitó. Y sabemos que si Él resucitó, nosotros tenemos validez. Nosotros tenemos credibilidad. Nosotros tenemos la certeza de lo que hacemos, lo hacemos porque creemos en lo que Jesús dijo. Y su palabra dice que todo aquel que en Él creyera pasaría de muerte a vida. Y me gusta mucho este pasaje porque ilustra el sentimiento del ser humano. Jesucristo humanamente fue una persona que no solamente tuvo veracidad en su vida, en su palabra, en lo que salía de su boca, sino también fue un buen amigo. Fue una persona agradable. Pero me refiero al tiempo en que estuvo con los 12 discípulos y otros más que estaban con él. Él siempre fue una persona que no tenía un favoritismo, a pesar de que había discípulos que estaban muy cerca de él, pero él siempre enfatizó esto. En cuanto a la grandeza del hombre, no es por lo que sabe o por lo que conoce, sino por el servicio que da, sino por la humildad que tiene. Entonces, fue ejemplo. Y este ejemplo tuvo que haber tocado el corazón de esos hombres que vivían con él, que estaban con él. Es obvio, todos ellos tenían su carácter, todos ellos tenían su forma de pensar, todos ellos a veces caían en sus necedades, pero siempre fueron encausados a bien a través de la vida de Cristo, que no solamente fue un ejemplo de labios, sino de hechos. Y yo quiero leer este pasaje porque me gusta mucho acerca de esas mujeres que lo seguían. Las mujeres que habían creído en él, pero que
sensiblemente y humanamente, pues tenían una condición en su corazón. Y vamos a ver, vamos a leer Lucas, les dije 24, ¿verdad? Sí. 24:13. Dice, he aquí, perdón, este es el camino de Maús. 24:1. Bueno, vamos a leer desde el 5. Desde el 24:1 dice así. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se posaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí habla acerca de la percepción que tenían los discípulos. Las mujeres iban con una actitud. ¿Cuál era su actitud? Ellas esperaban. Y habían preparado ciertas, como un tipo de embalsamiento o algo así, especias aromáticas para echarle al cuerpo de Jesús. Esto nos da a entender que las mujeres, pues, esperaban encontrar a Jesús en la tumba. No digo que fueran incrédulas, pero de alguna manera no tenían completamente la certeza de que Jesús había resucitado. Y aquí, como en muchas partes de la Biblia, un ángel de Dios les tiene que predicar. Y les dice, para mí, el sustento de todo este libro, por lo menos del Nuevo Testamento, dice las palabras que sustentan todo lo que nosotros somos. Y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Acuérdense cuando estaba todavía en Galilea, cuando les dijo que era necesario que Él fuese entregado a los perversos, a los malos, a los gentiles, a los incrédulos, para que fuese muerto. Y acuérdense que les dijo que iba a resucitar. Entonces ellas se acordaron de esas palabras que Jesús había dicho. Esto hace una diferencia entre el concepto que tiene mucha gente de Cristo. Mucha gente todavía sigue postrándose ante una cruz con un Cristo ahí crucificado. Y esta percepción de Cristo es lo que tenían ellas en ese momento, encontrar el cuerpo, está ahí, vamos a buscarlo ahí,
Pero el ángel le dice algo que ha trascendido por todos los tiempos y que sigue siendo vigente hasta nuestros días. Y esas palabras siguen trayendo vida al corazón de las personas cuando entendemos que el Evangelio no está muerto, cuando entendemos que el Evangelio está vivo porque Cristo resucitó. Cuando Jesús estaba en la cruz y cuando el soldado romano hirió su costado y brotó de su cuerpo sangre, agua. Esto nos enseña y nos dice que Jesús había derramado toda su sangre. Y Jesús dijo unas palabras en esa cruz: consumado es. Y dice que cuando dijo consumado es, expiró, murió, físicamente, humanamente murió. Y dice que el velo se rasgó en dos. Entonces, el Evangelio no empieza solamente cuando Jesús habla. El Evangelio tiene su validez y su poder cuando Jesús resucita. Porque eso es lo que nos da a nosotros una verdadera identidad. El apóstol Pablo claramente nos habla ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, acerca de la resurrección. Dice, si Cristo no resucitó, nosotros tampoco hemos resucitado. Y venimos a hacer espectáculo al mundo, venimos a ser el hazmerreír del mundo, venimos a ser esas personas que no tienen un sentido buscar a Dios, pero dice que Cristo resucitó. Entonces, a mí me gusta este capítulo porque nos habla de alguna manera o prácticamente de lo que había en el corazón de aquellos hombres. Pero si nosotros buscamos la crucifixión y la resurrección de Cristo en los demás capítulos, que es en los demás evangelios, que es Mateo, que es Marcos, cada uno de ellos nos enseña una perspectiva de lo que aconteció ahí. Dice en Mateo 28 que un ángel llegó y rodó la piedra y se sentó sobre la piedra, y desde allí estaba mirando lo que hacían sus discípulos y las mujeres que iban a buscarlo. Entonces queda por hecho, hermanos, que nosotros tenemos un gran privilegio. Aparte de que la resurrección de Jesucristo nos da la seguridad y la certeza de que vivir para Él no es perder el tiempo, sino al contrario, también entendemos que hay beneficios para nosotros. Y hay uno de ellos, me gustaría que lo buscaran ahí en Primera de Pedro. Uno. Si ya lo tienen, digan amén. 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 En el 3, 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué entienden ustedes por renacer para una esperanza viva? Hay mucha gente en las diferentes religiones, en todo el mundo hubo muchos grandes filósofos, grandes pensadores como Confucio, como muchos otros más, como Buda. Todos ellos tuvieron que pasar el proceso de la muerte. Y todo lo que ellos dijeron quizás quedó por ahí plasmado, pero todos sus seguidores les espera lo mismo que a Buda y que a otros hombres que influyeron en la vida de generaciones. En algún momento también todos aquellos que tienen alguna afinación hacia él, hacia ellos,
van a morir y su esperanza se acabó allí. Van a morir y esperan la muerte y no hay una esperanza después de la muerte. Pero todos aquellos que han creído en Cristo, cuando Jesús le dice a Marta que su hermano resucitará, ella sabía, ella entendía que iba a haber una resurrección y le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Había una esperanza. Yo no sé si en el cielo, yo no sé si después de que hayan resucitado los muertos en Cristo, aquellos hombres, aquellas mujeres que vivieron una vida esperando en Él, el día que sea la resurrección de los muertos, yo no sé si tendremos nuevamente la confianza o la oportunidad de volvernos a reencontrar con ellos como nuestros familiares a los cuales amamos y que en algún momento murieron en Cristo, o como amigos como Nico, que algún día murieron en Cristo y que tenemos la esperanza en Cristo de que un día los volveremos a saludar. Esto es lo que hace la diferencia entre creerle a Cristo y creerle a los grandes filósofos que sus letras se murieron con ellos. Todos aquellos que fueron llenos de la filosofía de esos hombres, al morir, su filosofía se acabó juntamente con ellos. Pero nosotros tenemos la esperanza. Y aquí dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos esa esperanza. Muchos mueren sin esperanza, pero muchos duermen en Cristo y saben y entienden y tienen esa confianza de que un día resucitarán, y resucitarán para vida eterna. El apóstol Pablo les dice, bienaventurados aquellos que tienen la oportunidad de resucitar en la primera resurrección, porque los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que murieron en Cristo, todos aquellos que pusieron su confianza y su esperanza en Cristo, que tuvieron que vivir la vida que tuvieran que vivir. Algunos vivieron en oprobio, otros no tanto, pero la esperanza es la misma. Entonces tenemos esa confianza. Dice un canto, y si vivimos para Él, bueno, no es un canto, está ahí en Romanos 14, y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que vivamos, ¿de quiénes somos? Somos del Señor. Y esta es la garantía que tenemos en la resurrección. Muchos podrían decir, murió y era un cristiano y tuvo la oportunidad de deleitarse con los deleites de esta vida, pero él se privó de todo eso, pudiendo haber o vivido o disfrutado de los deleites de esta vida. Podrían decir, pero ¿saben qué? La esperanza que tenemos en Jesucristo, nadie nos la va a quitar. Y esta es una de las muchos beneficios que tenemos en la muerte de Cristo y en su resurrección. Me gustaría ver otro. Hay varios, pero solo hay algunos aquí. Primera de Corintios 15. Ya están ahí, 15, 3 y 4. ¿Qué dice? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjense, el beneficio aquí es que Cristo, ¿qué vino a hacer? Cristo vino a morir por nuestros pecados. La confianza, la esperanza que tenemos en Él es que su sangre fue suficiente para lavarme de mis culpas y mis pecados. La Biblia dice que toda el alma que pecare, ¿de cierto qué? Morirá. De cierto morirá. El alma que pecare, de cierto morirá. Y cuando habla de morir, no solamente está hablando de morir físicamente, está hablando de morir eternamente. Y la Biblia habla acerca del lago de fuego, donde dice que es la muerte segunda, que ahí serán echados todos aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. ¿Qué nos hace ser de Él? ¿Nuestra elección? ¿Qué nos hace ser de Él? Que su sangre nos santificó, que su sangre nos limpió. Y también dice la palabra que si alguien ha cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Somos limpios de nuestros pecados. Hemos entendido y hemos comprendido cuál es la forma en que nosotros debemos vivir. Dice su palabra claramente, y ya lo hemos visto otras veces. Hay pecados que son de muerte. Mucha gente piensa que por tener un título, por decir yo recibí a Cristo, pero muere en adulterio. ¿El adulterio qué es? Es un pecado de muerte. Porque la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. No está diciendo un adúltero cristiano. No está hablando un adúltero que levanta las manos en la iglesia y que está todavía en la iglesia, este sí será salvo porque va a la iglesia. No, está hablando de la condición del corazón. Pero hay pecados que nosotros quizás cometemos, pero son pecados que no son de muerte. Como el airarnos, como posiblemente alguien por ahí diga una mentira. También los mentirosos dicen que no entrarán al reino de los cielos, pero son pecados que Dios perdona. Bueno, Dios nos limpia de todo pecado, pero la condición del creyente debe de ser tener esta esperanza de que en Cristo fuimos santificados y que a través de su resurrección tenemos la esperanza y tenemos la confianza de que estaremos con Él. Por eso Jesucristo nos pide y nos enseña en el capítulo 15 de Juan que dependamos totalmente de Él, que mientras permanezcamos en la vid tendremos fruto, mientras permanezcamos en esa vid tendremos vida. Y si nosotros no permanecemos en esa vid, si nosotros no estamos aferrados a Él, nosotros nos podemos perder. Es importante, en realidad, hermanos, poder comprender. Yo estoy hablando, digamos, superficialmente de lo que es la resurrección de Cristo, pero esto es algo muy fuerte, muy grande. Es importante que podamos venir y entender que si Cristo no resucitó, ¿qué dice la palabra aquí en este mismo capítulo? A ver, lean del 15-12. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay una esperanza viva, no hay una esperanza real de lo que podríamos vivir en la resurrección si Cristo no resucitó. Esto era una enseñanza que se tenía desde esos tiempos. En los tiempos de los apóstoles había quienes enseñaban que no había resurrección. Y el apóstol Pablo les dice, entonces si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces van en nuestra fe, van en nuestra lealtad. En vano es dejar tu trabajo, dejar tu casa, dejar lo que estés haciendo y venir y buscar a Dios. Todo es vano. Pero Cristo resucitó. Y aquí nos habla el apóstol Pablo dando evidencia. Dice que primero se les presentó como a 500. Entre los cuales algunos todavía están entre nosotros, dice, y otros duermen con el Señor. Todavía había testigos presenciales de la resurrección de Cristo, porque cuando Jesús iba a ascender al cielo, dice que se reunieron como 500 y les dijo así: como ven al Hijo del Hombre irse entre las nubes, le dijo a un ángel que estaba ahí, así le verán venir en las nubes. Había una enseñanza de los judíos de que Cristo no había resucitado. ¿Se acuerdan cuando sobornan a los soldados que estaban, la guardia que estaba en la tumba? Fueron sobornados para que dijeran que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo. Y dice, y hasta el día de hoy, el apóstol Pablo dice, hasta el día de hoy, la gente o se les enseña que ellos robaron el cuerpo de Cristo. Pero esto nosotros entendemos y sabemos que Cristo resucitó. Yo les haría una pregunta: ¿cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. Entonces, esto es evidente. Hay tantas cosas, hermanos, que la Biblia nos habla acerca de lo que tiene que ver, o la relevancia que es el que Jesucristo haya resucitado de entre los muertos. Si no, hermanos, aquí dice claramente, entonces en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, ¿en qué? En vuestros pecados. Yo me acuerdo mucho de una ilustración, y me gusta mucho esta ilustración porque la Biblia nos habla en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en la carta a los Hebreos, acerca del sacrificio de Cristo y del valor de la sangre, que a través de su sangre somos santificados, que a través de su sangre somos limpios delante de Dios y somos aceptos delante del amado, y que a través de su sangre somos rociados de su sangre para apartarnos para Él. Esto hacían cuando iban a ofrecer los holocaustos que llevaban los judíos o los hebreos o el pueblo de Israel delante de Dios. Eran rociados con la sangre para que eso simbólicamente
significaba que eran apartados para el sacrificio a Dios. El sumo sacerdote lo hacía. Entonces, no solamente somos apartados para Cristo, sino somos santificados. Porque cuando habla acerca de ser rociados es que somos apartados para Él. ¿Se imagina? La Biblia dice que eso hizo la sangre, que ese fue el precio y que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Si Cristo no resucitó, aquí dice, entonces aún estáis muertos en vuestros pecados. Aún vuestro pecado está ahí delante, pero Cristo resucitó. Todavía he visto muchos documentales acerca de investigadores, de antropólogos y de científicos, y todo esto se han unido para verificar que la Biblia sea verdad. Y he estado viendo muchos hombres que todavía están buscando el cuerpo de Cristo y no lo han encontrado hasta el día de hoy. No han encontrado a ciencia cierta algo que digan este es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Qué hizo Esteban cuando fue apedreado? ¿Qué vio Esteban? ¿Cuál fue la primera visión que tuvo? ¿Qué vio? Cuando el cielo se abrió, ¿y vio a quién? Al Hijo del Hombre. Vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Vio a Jesús resucitado. El ángel les dijo claramente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hace tiempo estaba leyendo un libro y encontré el testimonio de un hindú. Los hindús, por naturaleza, son muy idólatras. Tienen muchas deidades, adoran muchas criaturas. Y este hindú fue a la ciudad de Buenos Aires en calidad de negociante. Él era empresario, fue a negociar con empresarios de Argentina. Y dice que a lo lejos se oía en un estadio que estaba predicando un predicador que se llama Carlos Anacondia. Y él estaba predicando el Evangelio. Y dice que este hombre estaba ahí en su hotel y llegaba audiblemente todo lo que el predicador decía, pero él no entendía el español. Pero al estar oyendo y al enfocar su oído hacia eso, las palabras que decía este hombre o este predicador comenzaron a hacerse vida en él. No las entendía, no entendía lo que decían, pero sí sentía algo que lo llevó a postrarse al piso, inclinar su cabeza y comenzó a llorar y a llorar, y empezó a sentir la necesidad de ser consolado. Empezó a sentir la necesidad de que alguien le explicara qué era lo que él sentía, y mandó llamar a uno de los que lo estaban auxiliando, traductores, y les dijo que qué era lo que había ahí, y él le dijo que era una cruzada de evangelio, y le dijo, ¿y qué hablan allí? Y él le dijo, hablan de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dijo, bueno, según la Biblia, Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, que su sangre según lo que dice ahí la Biblia, su sangre nos limpia a los hombres de todo pecado. Cuando él escuchó esto, entendió que no era el hombre. Nadie le predicó en su idioma. Él sintió una convicción de que Cristo estaba ahí. Él sintió esta necesidad. Al poco tiempo, regresó a Argentina. Y cuando regresó, ya no venía
en calidad de negociar, de empresario, venía a predicar a Cristo. En la India, él comenzó a predicar lo que había vivido, lo que había sentido. No era una experiencia muerta, no era algo que una sensación pasajera, era algo que le había traído una convicción a su corazón. Era algo que había llegado hasta lo más profundo de su ser, que él sintió la necesidad de buscar a ese Cristo al que estaba predicando este hombre o este predicador. Cuando llegó, por casualidad o porque Dios así lo quiso, lo fue a recibir Anacondia, y lo saludó y le dijo: gracias, hermano, por lo que usted hizo, por lo que Dios hizo a través de usted. Y le dice: yo nunca he estado en la India, le dijo Anacondia, yo jamás he estado en la India. Y le dijo: no, pero yo estuve aquí y usted estaba predicando y yo sentí la necesidad de conocer a ese Cristo. Y ese Cristo cambió y transformó mi vida, porque Cristo vive. Cuando tú sientes el deseo de llorar en la presencia de Cristo, cuando tú sientes ese deseo, cuando tú sientes la consolación, cuando usted y yo sentimos y estamos allí delante de Dios y Dios se muestra a nosotros, es porque Cristo vive. Yo les decía hace tiempo que la mayoría de los judíos que han recibido a Cristo o a Jesucristo como su único y suficiente Salvador son aquellos a los que Cristo se les ha revelado. Un día escuché a un judío y dice que él en una ocasión en unas calles de Monterrey escuchó a un predicador y que nunca jamás había puesto su oído para escuchar el evangelio, pero que ese día estaba en una plaza que le llaman la Macroplaza, y dice, y estaba un hombre sencillo predicando a Cristo. Y cuando yo lo escuché, dije: qué torpe es, qué perdido está este hombre. Si supiera, él sentía el orgullo de ser judío, de sentir y de saber que eran el pueblo, que son el pueblo de Dios, pero él pensaba que eso era suficiente. Pero cuando llegó a su casa y siguió con ese pensamiento de que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Dice que cuando él llegó, se acostó en su cama y empezó a soñar. Dice que en el sueño llegó un hombre y que le dijo: yo soy Jesús, de quien tú escuchaste hoy que se predica. Y dice que cuando él vio eso, le dijo que le mostrara. Le dijo: solo hay un camino, solo hay un camino al Padre. Y dice que en la visión o en el sueño, él vio 20 puertas. Y que le dijo: detrás de una de estas puertas está la verdad. Y le dijo: ábrelas, abre la puerta. Tienes una oportunidad de encontrar la verdad, ábrela. Y dice que él se quedó como entre sorprendido y con duda, y que le decía: son 20 puertas, tengo 19 opciones de equivocarme. Y que le dijo: es verdad. Y que le abrió todas las puertas y solamente quedó una, y le dijo: todas estas puertas no te llevan a la vida eterna. Y cuando abrió la puerta, él entendió que a través de Cristo podemos encontrar la salvación. Y como este testimonio hay muchos. Yo no sé, a lo mejor ustedes han escuchado, a lo mejor ustedes ya han visto testimonios de judíos que han entregado su vida a Cristo,
¿Qué nos hace o qué hace esto real? ¿Qué hace tan real el Evangelio? ¿Qué hace tan real lo que tú sientes? Porque, hermano, sí, es verdad, nosotros somos, o muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, pero sabes que cuando Cristo es, Él se hace sentir a tu corazón de que es Él el que está tratando. Yo la verdad, hermanos, he tenido muchas experiencias así, de que es Él. Y yo creo, y yo estoy completamente seguro que Cristo no está en una tumba sepultado, no está en una cruz crucificado. Él vive hoy. Él ha resucitado. Cuando yo llegué a Cristo, escuché esta canción. Y esta canción decía, sí, yo no tenía la certeza completamente de quién era Cristo, pero cuando escuché esta canción, que resucitó, no está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado, el Maestro vive hoy. Me cayó el 20 de lo que es, o de lo que implica, o la importancia, o la grandeza de lo que aquel ángel dijo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Muchas veces buscamos a Cristo como si estuviese en una tumba, pero Él resucitó, Él vive hoy. Y me podría pasar el rato predicando acerca de testimonios, de cómo Cristo se ha manifestado a muchas personas y cómo muchas personas han llegado al conocimiento de Cristo a través del Evangelio que lo hace vivo. He conocido mucha gente que ha caído en una gran convicción cuando escucha que alguien predica el Evangelio, porque Cristo vive. ¿Ustedes creen que están aquí porque ustedes quisieron? ¿Cuántos alguna vez escucharon el Evangelio? ¿Lo escucharon? ¿Y qué sintieron? ¿No han escuchado, hermanos? ¿Sí están aquí o no están? ¿Ustedes creen que Cristo los atrajo a sí mismo? Sí, amén. Sí. Él fue el que nos trajo. Él fue. Su palabra fue tan viva, fue tan real en ese momento que yo pude tener esa convicción en mi corazón de quién era Dios. A mí nadie me habló así, decirme, oye, entrega tu vida a Cristo. Yo a través de un Nuevo Testamento. Y bastó esas palabras que decían, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando yo leí esto, esa palabra se hizo real, se hizo vida. Esa palabra en ese momento, algo sucedió en mi corazón que me hizo sentir una esperanza. Yo lo único que deseaba en ese momento era morirme. Para mí no había nada. Yo estaba amargado totalmente. Pero cuando leí esas palabras, yo lo único que le dije a Dios, o que le pedí a Dios, a Cristo en ese momento fue, si tú existes, llévame a un lugar donde me prediquen esto. Y llegué a un lugar donde me predicaron a Cristo. Había muchos lugares por ahí. Había adventistas, había testigos de Jehová, había de varios, allá en la Vasco de Quiroga. Y unas colonias arriba, otras atrás. Yo no entendía, yo no comprendía de denominaciones ni de religiones. Yo lo único que quería era que eso que había leído yo se hiciera vida en mi corazón. Y así fue como llegué a Cristo, a través de leer unas palabras. Y que esas palabras, yo estoy seguro que era su Espíritu Santo trayendo convicción a mi vida. Cristo vive. Amén. Sí, si usted me pregunta dónde está Cristo, está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué nos hace real el Evangelio? Su Espíritu Santo.
Si no me fuese yo, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo. Entonces creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Él vive. Y Él quiere que lo experimentes. No solamente que sea un recordatorio, algo que esté escrito, no. Él quiere que tú lo experimentes. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios, muéstrate a mi vida? Amén. Muéstrate. Yo he pasado situaciones en las cuales, y se los digo así, sinceramente, últimamente no, desde que Dios hizo esto en mi vida, pero anteriormente yo le decía al Señor, ya no quiero esto. Voy a hablar con el pastor y le voy a decir que no. Pero el Señor se ha manifestado en mí y me ha hecho sentir que Él me llamó y que Amén. voy a echar ganas. Cierren sus ojos, hermanos. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo, por este momento.